Hola, este video es para la clase de Fundamentos de Programación del TEC de Monterrey. Y ahora vamos a hablar sobre cómo definir funciones en Python 3. Estamos usando Sublime y vamos a poner la sintaxis para Python. Entonces, para definir una función usamos una de las palabras clave de Python, que es def. Vamos a escribir vamos a dar un espacio, el nombre de la función. Por ejemplo, esta función se va a llamar imprimir. Imprimir hola. Por ejemplo, esta función no va a tomar ningún argumento. Vamos a ver dos tipos de funciones, las que toman argumento y las que no toman argumento. Vamos a poner aquí imprimir hola. La función imprima precisamente hola. Podemos definir otra función que toma argumentos, por ejemplo, definir el perímetro de un cuadrado, que va a tomar L, donde aquí nuestra lógica va a ser que L sea la medida del lado del cuadrado. Entonces podemos decir que perímetro es igual a L por 4. Y vamos a regresar perímetro. Es importante aclarar que una función, cuando pones print, va a imprimir en la consola, pero nunca te va a dar un valor. O si la consola te da por ejemplo, si en vez de poner return perímetro, print perímetro, vamos a llamar aquí la función con perímetro de un cuadrado que mida 2 por lado, y luego vamos a poner aquí la función se llama perímetro cuadrado de 2. Esto nos va a imprimir en la consola algo. Y supone que teníamos una variable que se llama perímetro, pero si nosotros quisiéramos imprimir perímetro, va a pasar que Python nos va a decir que no es una variable definida, porque en esta función tomas la variable y luego imprimes la variable, pero no te quedas con ella. Es decir, solamente es una función local para esa función. Vamos a también a llamar a la función imprimir hola para que veas cómo funciona. Guardamos como, vamos a poner definir. Vamos a sequin Python 3. Vemos que tenemos un error en la línea 9, que la variable perímetro no está definida. Entonces vamos a quitar esto. Es lo que les decía, que perímetro es una variable local. Entonces ya tenemos aquí, nos imprimió 4, que ese perímetro es igual a 1 por 4. No, lado por 4, que era 2 por 4, 8. Y la otra función no toma ningún valor, pero imprime hola. Ahora bien, vamos ahora a trabajar con la función el perímetro del cuadrado, pero usando return. Si nosotros escribimos return perímetro, vamos a obtener la variable perímetro. Entonces nosotros vamos a poner aquí, si ponemos nosotros print perímetro, vamos a ver qué pasa. No está definido, porque estamos regresando un valor. Pasa lo mismo. Si nosotros queríamos imprimir esa función, podemos hacerlo de dos maneras. Una podría ser hacer una variable que se llamara perímetro. Es igual a perímetro y cuadrado, la función.
Si grabamos esto y lo corremos, ya vemos que ya podemos imprimirlo. También podríamos hacerlo con otra variable. Por ejemplo, x es igual a perímetro. Imprimimos la x, tenemos el mismo resultado. Ahora, si no queremos dejarlo una variable, nada más queremos imprimirlo de una función que te regrese un valor, entonces podemos escribir también esto. Print, cerramos entre paréntesis la función, evaluada en 2, como lo estamos usando, y tenemos el mismo resultado. Ahora vamos a ver, por ejemplo, esta función, la voy a explicar, es para la mediana. Que defines tu mediana, defines la función mediana que toma L. L va a ser una lista. La mediana es el valor del medio de una lista. Entonces tenemos que acomodar los números de menor a mayor. La función sort lo que hace es acomodar los números de menor a mayor en una lista. Entonces sabemos que si tenemos un número que si lo divides entre 2 te da 0, entonces vamos a tener un número par de argumentos. Todo lo que tenemos que hacer es sacar el promedio de los dos en medio. Entonces, como sabemos que Python cuenta del 0 en adelante, tenemos que lo del medio es la lista entre 2, pero tenemos que poner doble diagonal porque necesitamos un entero. ¿Por qué? Porque vamos a regresar el valor del 0 al... Si tenemos la mitad del 0 al 9 nos va a regresar 6. No, perdón, 5. Entonces tenemos que decir que es del 4 al 5 el promedio. Entonces aquí lo ponemos en return. Y aquí tenemos nuestra función de la mediana. Esa, como ya vimos antes, podemos importarla a otro programa. Por ejemplo, en este programa tenemos... Aquí vemos que toma la función de mediana y la imprime acá. Vamos a correr el programa. Es un programa que le pide al usuario 10 números y te los acomoda de menor a mayor. Te dice cuál es el número mínimo, cuál es el número máximo, te da la suma, el promedio, la mediana, etc. Vamos a correr este programa. Aquí tenemos la función mediana, que la imprimimos como les mostré al principio. Así es como defines una función, como puedes llamarla, como la puedes imprimir. Eso fue todo.